Bien, antes de poder empezar, déjeme darle la bienvenida a los demás hermanos que se han ido conectando, a nuestro hermano Carlos Ramírez, a nuestro hermano Amén, hermano, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga también a su esposa, a su amada esposa que siempre está ahí con él, nuestra hermana Nuria. Dios bendiga a nuestro hermano John Wilbe, Jairo Do, que se Amén, conectó, Dios le bendiga. amén. Amén. Dios bendiga a quien más no he saludado. Quien más, Helen Ramírez, Dios le bendiga. Eh, Amén, hermano, amén. Dios le bendiga más. Bendiga a su amada hija que está por ahí, Erika también. Amén. Diga, Dios le bendiga, hermanos, a todos rica y abundantemente. rica y Amén, Dios abundantemente. le bendiga. Eso. Estamos aquí. Bien, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Es más que un honor podernos encontrar cada noche. Es un toque de queda. Es un toque de queda porque venimos a ver la cara de alguien, no, porque quiero ser escuchado, no, simplemente porque hay hambre de conocer la escritura, mi amado. Siempre he dicho que habemos personas aquí que a esta Gloria hora a Dios. pudiéramos estar haciendo otra cosa, escuchando otra cosa, viendo Netflix, viendo una película de entretenimiento, pero hemos decidido dedicarle al Señor este tiempo y créame que eso el Señor lo ve. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy nosotros vamos a continuar con la lectura que corresponde y es el libro de Josué capítulo 13. Capítulo 13. El día de ayer estuvimos mirando algunos temas en el capítulo 12 que la hermana Ilie estuvo introduciendo. Así que hoy continuamos con el capítulo 12 y este trata sobre el reparto de la tierra no conquistada. ¿Y qué vamos a estar mirando aquí? ¿Estaremos mirando a Josué repartiendo la tierra? No. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de orden, un Dios ordenado, un Dios que desde el principio de la creación mostró cuál es su carácter. Su carácter es el orden. Él no está en el desorden. Amén. Él es un Dios que dice la escritura que ordenó todas las cosas para que cuando el hombre viniera no tuviera queja de un Dios desordenado, para que no le tuviera que hacer nada. Adán cuando llegó a la tierra no tuvo que decirle al Señor, Señor, esto está mal. No, dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, ¿cómo dice que era? Será bueno. Amén. Así que usted y yo tenemos un Dios que es bueno. Y vamos a estar mirando es las ordenanzas de cómo Josué, después de haber conquistado la tierra, cómo Dios quería que él hiciera la repartición. Y ya eso le va a tocar al hermano que le corresponde el día de mañana. Así que lo de hoy es, hay unos datos muy importantes que voy a compartir, pero realmente son unas instrucciones. Así que ya el día de mañana estaremos mirando lo que el Señor establece en este capítulo. Dice que Josué 13 no solo es un capítulo sobre la repartición de la tierra. Aquí quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Sino que también es una profunda lección sobre la fidelidad y la perseverancia, la importancia de obedecer completamente a Dios, mi amado. Nosotros aquí vamos a estar mirando un caso muy particular que yo sé que en otro momento usted ha estudiado la vida de David. En algún momento usted ha estudiado la vida de David, ha leído sobre Absalón, ¿se recuerda? El hijo que quería matar a David, ¿se recuerda de eso? Amén, amén. Ok, pues mire, nosotros, si alguien no sabe dónde está, en el libro de
Samuel, primera y segunda de Samuel, es la que cuenta la historia de David, pero también en el libro de Crónicas, allí nosotros vamos a encontrar de dónde y quién era la mamá de Absalón. Y por una acción que hizo Josué en este capítulo, por algo que por un detalle que él dejó ir, amado, hubieron consecuencias mucho más fuertes que el pueblo vivió. Así que quisiera que esté preparado porque hay datos que posiblemente ya usted lo sabe y si no lo sabe, posiblemente, o si ya lo sabe, lo refresque. Así que esto es Fundamento Bíblico. Soy su hermano Jorge Pérez. Vamos a continuar. Como introducción, el capítulo 13 de Josué marca un punto de transición en la conquista de Canaán. Dios le habla a Josué, quien ya era un anciano. Ya era un anciano, lo vamos a ver en el primer versículo que el Señor le habla claramente y le dice, oye, ya tú eres viejo. Pero le recuerda que aún queda mucha tierra por conquistar, lo que significa que el hecho de que seamos viejos en el Señor o tengamos edad, no, en el Evangelio no hay retiro. El cristiano no se retira. Josué se podía retirar el día que Cristo Jesús o que el Señor lo mandara a buscar. Amén. Mientras estuviera vivo, él tenía una tarea grande. Y en este capítulo el Señor le hace hincapié. Cualquiera que mira cómo inicia este capítulo, usted dirá, oh, el Señor le está diciendo viejo, o sea que ya no hay que hacer nada. No, 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 no. Lo que vamos a mirar es que Dios le dice, oye, ya tú eres viejo. Pero ¿qué pasa? Él le dice, hay mucha tierra por conquistar y eres tú que lo va a hacer. O sea, la Biblia dice que después de la conquista la tierra entró en paz y es muy probable que Josué haya querido tomarse un tiempo y Jehová lo llama capítulo. O sea, dice, y les recuerda que aún queda mucha tierra por conquistar, sin embargo, el énfasis cambia de la guerra a la distribución de la tierra entre las tribus, que ya esa parte es la que vamos a ver el día de mañana, así que hoy es más o menos lo que él debe de hacer. Este capítulo es la clave para comprender cómo Dios cumple su promesa a quién, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo se organiza la vida del pueblo en la tierra prometida. Así que amárrese los cinturones. En esta clase magistral exploraremos el contexto histórico y cultural y definiciones clave en hebreo. Quisiera que ponga ojo a este punto, ya que decidí buscar algunas palabras que se dicen en este libro, pero yo quería llegarle a la raíz de lo que quería realmente significar. Así que buscamos la traducción del hebreo directamente para hacer un análisis más detallado y aplicación teológica también. Así que quisiera que preste atención a esos puntos. El significado de la tierra prometida. Cuando hablamos de la tierra prometida, siempre hemos escuchado eso, siempre hemos escuchado que la tierra prometida y que Dios le prometió una tierra, pero esto tenía un significado. Dice la escritura en Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Quién me lo lee? ¿Quién se anima? Está en la pantalla. Amén. 12:13, hermano. 12:7. 7. 12:7, sí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Excelente. Gracias, mi amado. Estaba Abraham en el lugar específicamente donde 430 años, 450 años aproximadamente, no, 500 años después, donde está Josué
500 años antes ya Dios le había prometido a Abraham que esa tierra donde él estaba se la iba a dar a la descendencia de él. Así que aquí empezamos a ver una promesa de parte del Eterno, el cual dice que su palabra mejor pasan los cielos y la tierra, pero que su palabra no pasará. Amén. Mejor pasa todo, mi amado, pero lo que Jehová dijo se cumple. Amén. Por eso el hombre que habla de parte de Dios tiene que asegurarse que fue Dios que dijo, porque lo que Dios dijo, amado, si él lo dijo, se cumple. La tierra representaba el cumplimiento del pacto y la bendición de Dios sobre Israel. La repartición de la tierra establecía el orden y la identidad de cada tribu. O sea, que cuando Israel llega a la tierra, esto significa que el pacto que Jehová hizo con Abraham fue verdadero. Y cuando hablamos de que Israel ahora tiene que recibir la tierra, pero repartida por un líder, esto entonces significa que Dios estaba estableciendo la identidad de cada tribu. Porque cuando ellos reciben la repartición, y más adelante yo estaré definiendo esos puntos, dice la Biblia que Dios le dice a él que la tiene que repartir por suerte. Y esa suerte no es un juego de azar. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En el contexto histórico y cultural, situación de Josué y del pueblo. Josué ya era un anciano, posiblemente cerca de los 100 años. La conquista de Canaán ha sido parcial. Israel domina región estratégica, pero hay territorio sin ocupar. El pueblo de Israel está en una etapa de transición. Imagínense usted, de conquistar ahora a poseer la tierra, pasando de un pueblo nómada a un pueblo con territorio fijo. Israel venía caminando todo el desierto de campaña, haciendo campaña en campaña. No tenían templo, no tenían lugar donde habitar. Eran nómadas. Pero ahora cuando llegan a la tierra donde Jehová le dijo que se la iba a entregar, ahora ya tienen tierra, ya tienen territorio, un lugar fijo, un lugar donde ya van a establecer su hogar, van a establecer aquella constitución que Dios formalizó en el desierto y que ahora llegaron a una tierra donde produce leche y miel, donde fluye, donde todos los frutos se dan hermosos, bellos. Wow. Vamos a hablar también de la cultura cananea y las naciones que se mencionan. Y aquí ponga ojo a este punto, porque posterior a la conquista, nosotros vamos a mirar que hay unos hombres que se levantan para hacerle guerra a Israel. Y de esos hombres, amados, tienen que ver estos que nosotros vamos a ver ahora. Por ejemplo, los filisteos. Los filisteos, ¿quiénes eran ellos? Era un pueblo marítimo con 5 ciudades principales. O sea, cuando hablamos de los filisteos, estamos hablando no de un grupo específico, no de una ciudad única, sino de un lugar que estaba comprendido por 5 ciudades. ¿Cuáles eran esas ciudades? Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Sería un problema para Israel en el futuro, y eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando empezamos a mirar el libro de Jueces y miramos el libro de Samuel. Por eso es la importancia, de nosotros leer la historia. Conocemos la historia, entonces usted ahora va a saber por qué razón surgieron los filisteos, por qué razón surgieron otras tribus que se levantaron con el propósito de hacerle guerra a Israel si Dios le dijo a ellos que lo destruyera.
usted entonces se va a dar cuenta ahora por qué razón existieron esa gente, por qué David tuvo que pelear con un filisteo, por qué el hijo de David al final andaba detrás de él para matarlo. Todo eso tiene que ver con este capítulo. Surgieron algunos como los gesureros, los mascateos, pequeñas tribus al norte que mantuvieron su independencia. También existieron otros que eran estos se le llamaban los sidonios. Los sidonios, perdón. Bien, eran una cultura pagana. ¿Qué hacían esto? La influencia de ellos. ¿Qué era? ¿Qué hacían? ¿Cómo era? Dice que habitaban en Sidón, una ciudad fenicia al norte de Israel conocida por su comercio, navegación y también por la adoración a los dioses como a Baal y Astarte. Como dijo nuestra maestra el día de ayer, todos conocemos que tanto Baal como Astarte, ellos eran los dioses de la fertilidad. Se le daba ese dote a ellos. Estas naciones paganas daban gracias a Astarte y a Baal, entendiendo que era por ello que todo lo que era fértil era Baal o Astarte que lo producía. Más tarde, Sidón se convertiría en un centro de idolatría y de corrupción en Israel. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 16:31, donde menciona que Jezabel, la esposa de Acab, era sidonia. ¿Se fija? Ella, aquella sacerdotisa, ella hizo todo lo que hizo porque estas personas quedaron vivas y no debían de quedar vivas. Esos fueron parte de los errores pequeños que cometió Josué en su liderazgo, que no se resalta, pero cuando usted estudia a profundidad la escritura se da cuenta lo que sucedió. Los sidonios no fueron expulsados de Canaán, los sidonios, sino que más tarde influyeron en la idolatría de Israel. Esta omisión en la conquista trajo consecuencias a largo plazo. Cada consecuencia, mire, cada vez que se levantaron los filisteos, cada vez que se levantaron los sidonios, cada vez que se levantaron hombres buscando la manera de hacer caer a Israel a través de la idolatría, fue precisamente porque cuando Dios le da la orden a Josué de que extermine todo lo que había, hubieron acuerdos que ellos decidieron hacer precisamente para congraciarse. Hay varias posturas por las cuales se entiende, se cree, ya que la Biblia no da el detalle, por qué razón ellos hicieron mezcla con esta gente. También miramos los filisteos, un enemigo latente. ¿Quiénes eran ellos, los filisteos? Era un pueblo de origen posiblemente egeo, isla del mar Mediterráneo. Si nos damos cuenta, cada uno de los que yo le he estado mencionando tienen que ver con lugares que rodea todo Mesopotamia, es decir, la parte donde está el río o donde hay mar. Entonces, se establecieron en la costa de Canaán y fueron 5 ciudades principales que la tuve mencionando anteriormente, que fue Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estos eran los filisteos. No fueron expulsados completamente en el tiempo de Josué y se convirtieron en una amenaza persistente para Israel. Ustedes se recuerdan de Sansón, se recuerdan de Samuel, Saúl y David. Lucharon contra los filisteos. Si Josué hubiera exterminado, como terminó con, por ejemplo, tú no encuentras que la Biblia habla más sobre aquel reinado de la clase que estuvimos dando antes de ayer, de este rey que tenía
Ajá. ¿Qué me decía? Besín. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Bizán o Besín? El rey. El rey, el rey Javín. Yeah. Javín. Amén. Gracias. Que recuerde que Javín no era el nombre de un rey per se, sino eso era un título que se le daba a todo el que empezaba a gobernar. Eso es como hablar de Faraón. Eso es como hablar de César, que no era un hombre per se, sino que eso era un título. Entonces, quien gobernaba en ese tiempo, la Biblia dice que la ciudad donde reinaba este rey fue quemada completamente. Por eso tú no ves que se levanta nuevamente en ninguna parte de la Biblia. No se levanta más porque ellos acabaron con todo. Mas, sin embargo, los hombres que dejó Josué posteriormente fueron lo que le causaron estrago a Israel hasta la fecha. Oiga esto, Amén. hasta la fecha. Así es. Bien, vamos a analizar el capítulo 13. Lo primero que Dios le dice a Josué: tú eres ya viejo y queda aún mucha tierra por poseer. Cuando nosotros miramos ese capítulo, pudiéramos creer que Dios le está diciendo a Josué que ya se acabó todo, que ya él es viejo, que ya no puede hacer más nada. Sino, Capítulo 13. capítulo 13. Eso Sí. mismo. Entonces, al contrario, el Señor le continúa hablando en el versículo 2 y le dice: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. Él le está diciendo lo que quedan, todos los territorios de los filisteos, todos los de los jesureros, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 principales de los filisteos, del gaseo, del asdodeo, del ascaloneo, del geteo y del el ecroneo. También los abeos, al sur de la tierra de los cananeos, de Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gebitas, giblitas, y todo del Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal a Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad, dice él. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Mesrefomaín, todos los sidonios, yo lo exterminaré delante de los hijos de Israel. Y le dice: solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí empezamos a ver que Dios le está diciendo a él que Dios se va a encargar de destruir a esos hombres. Así que él se tenía que encargar, era de repartir la tierra. Vamos a mirar. Dice: Dios le recuerda a Josué su edad y la tarea pendiente. La conquista no estaba completa, pero Dios aseguraba la posesión de la posesión futura. Listado de la tierra, aunque no era ocupada, era la de los filisteos, los gesureros, los sidonios, Baalat, etc. Dios no mide el éxito en función de la edad o las circunstancias, sino de su fidelidad a la promesa. Es lo que Dios, lo que está pasando. Independientemente que ya él tenía su edad, la edad no necesariamente estaba diciendo que él no podía. Según Josué 4:7, 14:7, perdón, del 7 al 10, Caleb menciona que tenía 40 años. Eso lo vamos a ver el día de mañana.
Aquí vamos a ver más o menos, aquí le traje un dato para ver cuántos años tenía Josué en este capítulo. En el capítulo 14, nosotros vamos a ver que Caleb menciona que tenía 40 años cuando Moisés lo envió como espía, ¿verdad? A la tierra. Y que pasaron 45 años desde entonces, por lo que tenía unos 85 años. En ese momento, estamos hablando, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Así que si Caleb tenía 85 años en el capítulo 14, y considerando que Josué y Caleb tenían edades similares, podemos nosotros calcular que Josué tenía entre el 85 a los 100 años. Murió de 110 años, pero por lo que ya estaba en la última etapa de su vida. O sea, cuando nosotros miramos que el Señor le dice a él, oye, ya tú eres viejo, realmente a Josué le quedaron aproximadamente entre unos 15 a 20 años después de ese momento. Con relación a la edad de Josué, era un anciano probablemente entre la edad de los 90 a 100 años. Aunque era un gran líder, Dios dice que esa tarea aún no estaba completa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que en el servicio de Dios nunca hay retiro espiritual. Siempre hay más que hacer. Aquí está la palabra que decía que le quería definir, definiciones en el hebreo. Por ejemplo, este pueblo va a heredar, va a poseer y tenían que ser sacerdocios. Vamos a mirar realmente qué significa esto. Cuando nosotros hablamos de herencia, en el hebreo la palabra herencia quiere decir nahala, se llama. ¿Y qué significa nahala? Significa propiedad otorgada, indicando que la tierra no era simplemente un regalo. O sea, cuando Israel llega, no toma esta tierra como que Dios se la regaló. No. Es una herencia, es un derecho legal. Cuando Israel llega y ellos tienen el aporte, el apoyo de Dios, era porque ellos tenían un derecho. No fue como que Dios le está regalando algo que le pertenece a otra gente. No. Esta tierra ellos la recibían por herencia porque Jehová, que es el dueño de la tierra, se la entregó a sus padres. Se la entregó a Abraham. Y Abraham le dijo, se la voy a dar a tus hijos, a tus generaciones. Así que cuando ellos entran ahora, no están recibiendo un regalo, sino que ellos están recibiendo su herencia. Así que ellos tenían un derecho legal para poseer la tierra. Y cuando hablamos de poseer, entonces aquí miramos la palabra yarash, que implica no solo recibir la herencia, sino... Hermano, disculpe, ¿qué herencia es la que estaba recibiendo de Abraham? ¿Cuál tierra era? la tierra de Canaán. Ok, thank you. Ya. Gracias, La tierra de Canaán, porque nosotros leímos en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios le dijo a Abraham que a esta tierra él se la entregaba. Se la ¿Y ahora cómo es que se llama la tierra de Canaán, que es territorio de Israel? No. Perdón, Israel. Ok, pero Israel y Palestina, Oh, ¿es la misma o no? usted dice en la actualidad. Sí. Sí, en la actualidad es la misma Palestina. Ok. Sí. Gracias, hermano. Amén. Bien. Entonces, cuando hablamos de poseer, ellos tenían que poseer la tierra. Ahora, ¿qué implica poseer la tierra? Implica que no era solo recibir la tierra, sino que ellos tenían que tener dominio y ejercer el control. O sea, ellos al llegar, ahora que Dios le dice, tú tienes el derecho legal, tú tienes el nahala, tú eres el heredero,
de la tierra y tiene todo el derecho. Una vez ellos poseen la tierra, también tenían que tener el control de la tierra. Por eso cuando la Biblia dice que ellos iban a poseer la tierra, lo que estaba diciendo que ellos tenían que tener el dominio y ejercer el control. O sea, en esa tierra ya no podía dominar nadie más. Tenía que dominar, era el pueblo de Israel, porque ellos eran los herederos legítimos. Y esa es la lucha que hoy por hoy todavía las naciones vecinas que se quedaron ahí siguen luchando para exterminar y destruir a Israel, como si Israel estuviera invadiendo ese lugar. Ellos nunca invadieron, ellos recibieron una herencia, ellos recibieron el Nahala, y también Dios le dijo que ellos iban a Yarash, o sea, ellos iban a tener el dominio, iban a tener el control de esa tierra. Otra cosa es el sacerdocio, que en hebreo significa que una. ¿Qué significa eso? Esto refleja la función especial de los levitas como mediadores entre Dios e Israel. Y todo esto fue algo que el Señor, Dios Todopoderoso, también lo estableció cuando aquella tribu hizo una acción y esa acción permitió que Jehová lo escogiera a ellos para que sean su sacerdote y sea la tribu que iban a ser los intercesores o los mediadores entre Dios y el hombre. Así que todo esto se iba a establecer en esta tierra que ellos iban a poseer, y por eso es que Josué tenía que hacer la división, o sea, la entrega, ¿verdad? Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misfotmaim, todos los sidonios, yo lo exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirá tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te lo he mandado. Reparte, Dios le dice, pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Aquí es importante y es interesante mirar cómo el Señor le dice a él que de las 12 tribus, él se iba a encargar de repartirle la heredad a 9 tribus y media. ¿Por qué él le dice que le tenía que entregar solo a 9 tribus y media? Porque estando Moisés vivo, a 2 tribus y media, ellos habían tomado la decisión de quedarse al este del Jordán, ¿verdad? Y ellos tomaron allí esas tierras que nosotros más adelante le estaré mostrando. Por ejemplo, cuando nosotros miramos de la manera en la que Dios le permitió a ellos establecerse al este del Jordán, miramos que Rubén recibió la tierra de Sihón, rey de los amorreos. Se menciona la destrucción de Balaán, el profeta pagano que también intentó maldecir a Israel. Gad, su herencia incluía a Yaser y Galaad, rica en pasto, tierra ideal para ganadería. Eso está en Número 32. Ahí es cuando el Señor, ellos llegan a esos lugares, vieron la tierra, se enamoraron de ella y le pidieron al Señor, le pidieron a Moisés que le entregaran esa tierra. Entonces Moisés, estando vivo, le dio la oportunidad de que ellos la tuvieran siempre y cuando ellos cruzaran con los hijos de Israel, pelearan, y después que pelearan y ganaran, ellos se podían devolver y quedarse ahí. ¿Y quiénes decidieron hacer esto? 2 tribus y media, que fue la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Dice que la media tribu de Manasés también recibió la tierra en Basán, donde reinó Og. Ustedes recuerdan aquel gigante derrotado por Moisés
este territorio era fértil y también era un territorio estratégico. Cuando hablamos de Leví, Leví no recibió herencia en la tierra porque su herencia era el sacerdocio. Ok. ¿Quiénes eran Sihón y Og? Rey de los amorreos en Hesbón, se negó a dejar pasar a Israel por la tierra y atacó, pero fue destruido. Eso nosotros lo vimos en el libro de Números, capítulo 21, del 21 al 31. Su capital era Hesbón, que se convirtió en un símbolo de la victoria de Israel, porque allí también, como los de las tribus que se decidieron quedar, ellos tomaron esa tierra. Así que ese lugar fue poseído por parte de la tribu de Israel. También miramos a Og, era el rey de Basán, uno de los últimos refoaitas gigantes que mencionamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 3 y 11. Dice la Biblia que su cama era de 4 metros de largo y era de hierro. Su derrota también fue considerada una gran hazaña y impresionante. Eso nosotros lo vimos, los que estuvieron estudiando el libro de Deuteronomio antes de entrar aquí, se recuerdan de esto. Ahora, ¿por qué se menciona? ¿Por qué se menciona eso aquí? Para recordarle al pueblo que Dios ya le había dado victoria sobre enemigos poderosos. Para justificar la herencia de Rubén, de Gad y de Manasés. ¿Por qué? Ellos no recibirían tierra en Canaán, pero ya habían recibido su parte. O sea, aquí se menciona porque cualquiera de ellos podía querer utilizar astucia, mas sin embargo se trae a colación para poder entender, para mostrar que el poder de Dios había derrotado incluso a los gigantes. ¿Qué lección espiritual nos da esto? Recordar la victoria pasada nos fortalece en los desafíos futuros. Lo que Dios nos ha dado es suficiente. Debemos de estar contentos con nuestras herencias. Dios puede derrotar cualquier gigante en nuestra vida como lo hizo con Og. Así que esta es una parte de una lección espiritual. Pero ¿qué es lo que quiere mencionar esto? Que siempre ellos tenían que hacer memoria de estas cosas. Y hacer memoria de eso. ¿Alguien dijo algo? Ok. Ahora, ¿por qué Dios ordenó la tierra, que la tierra se repartiera por suerte? Es una pregunta muy importante, porque muchas veces las personas toman como ejemplo de que, mira, por suerte, entonces yo puedo hacer juego de al azar, puedo hacer el juego de azar. Y es importante y muy interesante nosotros poder contextualizar estos puntos porque estamos estudiando fundamento bíblico. Dice, la repartición de la tierra en Canaán no fue un proceso humano arbitrario, sino que Dios mismo ordenó que se hiciera por suerte. Ahora, nosotros eso lo vimos en Josué 13:6, también el número 26, 55 al 56. Esto tiene profundidades o profundas razones teológicas y prácticas espirituales. Primeramente, la palabra hebrea suerte es goral. ¿Qué significa eso en el hebreo? Siempre es importante, mi amado, cuando usted encuentre una palabra en la Biblia y nosotros que leemos en nuestro idioma español, que somos, ¿verdad? Tenemos una cultura totalmente diferente. Siempre es bueno buscar la raíz de la palabra, la semántica de la palabra. ¿Para qué? Para yo poder entender y no sacar un texto fuera de contexto para poner como pretexto mi ignorancia. Entonces, ¿qué dice? Un objeto usado para echar suerte, probablemente piedras o tablillas. Una decisión tomada por la dirección de Dios, no por el azar. Gloria a Dios, sí. No por el azar. Y eso lo vamos
lo voy a terminar de explicar en la siguiente planilla. Los ejemplos bíblicos del uso de suerte. En la Biblia podemos encontrar diferentes. Por ejemplo, se usaron para dividir la tierra de las tribus. Cuando el Señor, nosotros lo miramos en número 26, 55, en Josué, también 14:2, lo vamos a ver mañana, que se usaron suerte. Se usaron para determinar el archivo expiatorio en el día de la expiación. Levítico 16, 8, 10. También se usó la suerte. Se usaron para descubrir a Jonás cuando huía de Dios. Jonás 1:7. Los discípulos también usaron suerte para elegir al sucesor de Judas en Hechos 1:26. Así que en la Biblia, echar suerte no era un juego de azar, sino un método mediante el cual Dios revelaba su voluntad. Muy importante esto. Otras razones por las cuales Dios ordenó este método era para mostrar que la distribución era obra de Dios, no de los hombres. Por ejemplo, cuando miramos el Proverbio, capítulo 16, versículo 33, ¿quién lo lee? ¿Proverbios qué, hermano? 16, 33. Amén. 16:33. Sí, Sí. aquí lo tengo. Gloria a Dios. Amén. 16:33 dice, tanto, 33, amén. Sí. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino. 16, 33, Proverbios. Sí, 16:33 es ese. No, perdón. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la dirección de ella. Más de Jehová. Es la dirección de ella. Exactamente. ¿Se Sí. fija? Sí. O sea, no estamos mirando de que un jueguito. No, 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 no. Cuando en la cultura judía se utilizaba la suerte, era para que Jehová tomara la decisión. Aleluya. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. No fue que Josué ni los ancianos quienes decidieron que la tribu recibiera qué territorio iban a tomar. Fue una forma de evitar favoritismo, conflicto entre las tribus. ¿Qué mostraba eso? Que Dios es el dueño de la tierra y que Él decidía cómo la iba a distribuir. Otro significado de esto es que el hecho de que Josué no haya conquistado a los filisteos muestra que la conquista no era total ni inmediata. Ok, antes de yo irme a ese punto. Entonces, con este punto, mi amado, quisiera dejarlo bien clarito, que las veces que se utilizó la suerte, el contexto no era jugar al azar. El contexto de esto era que Jehová Dios decidiera quién era que lo iba a hacer. Y cuando esto pasaba, ellos lo hacían con esa fe de que era así. Ok. Miramos que el hecho de que Josué no haya conquistado a los filisteos muestra que la conquista no era total ni inmediata. Dios permitió que ciertos enemigos quedaran en la tierra para probar la fidelidad de Israel. Y eso lo miramos en Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 4, que eso lo vamos a estar mirando cuando nosotros terminemos este libro, ahí vamos a mirar todas las cosas que pasaron. Algunas de las batallas, asimismo, ¿qué lecciones aprendemos de esto? Que algunas de las batallas en nuestra vida no se ganan de manera de inmediato, o sea, de forma inmediata, sino que requieren perseverancia. Si no derrotamos completamente el pecado, este puede volverse una amenaza futura. Estas cosas fueron las que sucedieron con este pueblo. El no determinar, el no cumplir completamente con ese mandato imperativo que Dios le dio, posteriormente le trajo mucho estrago a Israel. Dios cumple acciones, aplicaciones teológicas y espirituales. Ya estamos terminando.
Dios cumple sus promesas aunque el tiempo pase. Israel recibió la tierra, pero el proceso fue progresivo. En la vida cristiana, las promesas de Dios también se cumplen en su tiempo. Hay cosas, mi amado. Y el Señor, así cuando estaba preparando esta clase, puso en mí esta palabra y la quiero decir. Hay promesa que a muchos de los que están aquí Dios le ha hecho. Y quizá usted ha visto cómo en otros se ha cumplido. O otro que llegó mucho después que usted al evangelio. Y está disfrutando de cosas que le pidió a Dios hace 2 días. Y la tuya no ha llegado. Déjame decirte que el tiempo de Dios es, o sea, la promesa de Dios, aunque no el tiempo no haya llegado, el proceso es progresivo y hay que terminar el proceso para poder ver ese tiempo, para que el tiempo o para que la promesa o para lo que Dios dijo se cumpla en tu vida. Hay que ser paciente, esperar. Cada tribu tenía una función dentro del plan de Dios. No todas recibieron la misma porción, pero todas tenían un propósito. ¿Te fijas? Lo mejor en la vida es buscar cuál es el propósito para el cual hemos sido elegidos. Las tribus, no todas recibieron la misma porción, pero todas tenían un propósito. Así mismo pasa en la iglesia. El creyente tiene un rol único dentro del cuerpo de Cristo, según lo que explica 1 Corintios capítulo 12. Nosotros podemos mirar que los levitas no recibieron tierra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios era su herencia. Esto nos recuerda que la verdadera recompensa no es material, sino es la presencia de Dios. Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6:33. Amén, amén, amén. Los levitas, mi amado, eran los que servían, mas sin embargo, Dios no le dio herencia en la tierra. Jehová le dijo, yo seré su herencia. Para garantizar la justicia y la igualdad en la tribu. Otro punto, dice, pero la tierra será repartida por suerte, por los nombres de tribus de sus padres la heredarán. Eso vimos como el Señor lo dijo en Números 26:55. La repartición no dependía de la riqueza o la influencia de una tribu. No se trataba de que fulano no, mira que tal tribu, la tribu de Dan que tiene más gente, no, que esto tiene más guerreros. No se trataba de eso. En la repartición lo que se trataba específicamente de la voluntad del Eterno. Cada tribu recibía una porción conforme a su tamaño. Evitaba disputa entre los líderes y aseguraba una distribución justa. También para reforzar la fe del pueblo, la soberanía de Dios. Miramos los versículos clave que hablan de eso. Tú harás la distribución de esta tierra a Israel por sorteo en heredad como te ha mandado Dios. Y todos sabemos que cuando decimos en heredad, ¿a qué es lo que se está refiriendo? ¿Verdad? Israel debía confiar en que Dios sabía lo que era mejor para cada tribu. Eso era un punto muy importante. El ello creer en la suerte era creer que Jehová Dios sabía qué le iba a dar a cada quien. Así que todo lo que está pasando son instrucciones que mañana cuando estemos estudiando el capítulo, usted entonces va a entender por qué ellos aceptaron el método de la suerte. Este método enseñaba que Dios es quien asigna nuestras bendiciones, no el hombre. También probaba la obediencia del pueblo al aceptar su porción sin quejas. Esto es importante. También algo muy importante de esto era para cumplir con la profecía de Jacob. No quería quitar esto. Porque en Génesis capítulo 49, Jacob profetizó el futuro de cada tribu. La distribución de la tierra coincidió con esas palabras proféticas. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Jacob, dijo, Judá recibió territorio fértil
y estratégico, cumpliendo con la profecía que sería una tribu poderosa. Ustedes recuerdan cuando eso pasó allá en Génesis 49, cuando él estaba bendiciendo las tribus. Zabulón recibió tierra cercana al mar, como lo dijo Jacob. Benjamín recibió tierra en una zona montañosa, cumpliendo con la profecía de Génesis 49:27. Esto muestra que Dios ya había determinado desde antemano cómo sería la herencia de la tribu. Así que el ellos elegir el método de suerte, mi amado, eso era entregarse por completo, aleluya, a la voluntad del Eterno. ¿Qué aplicación espiritual tiene para nosotros eso? Dios sigue guiando nuestras vidas. Así como Dios guió la tribu durante toda su trayectoria en la tierra, Él dirige nuestra vida, mis amados, nuestras bendiciones, las oportunidades. No es por suerte ni azar, sino por la voluntad del Eterno. Lo que tú no has recibido no es porque tú tienes mala suerte, es que Dios así lo ha decidido. Pero lo que has recibido también ha sido por voluntad del Eterno. Así que nunca diga yo tengo mala suerte. Di, esta ha sido la voluntad del Eterno. Al cristiano dice la Biblia que todo lo que nosotros hacemos obra para bien, conforme al propósito al cual hemos sido llamados. El propósito para el cual tú has sido llamado es aquel que te va a dirigir a recibir o te van a quitar. Y cada cosa que te dan o cada cosa que te quitan van a ser lo que van a formar tu carácter para el propósito al cual hemos sido llamados. Debemos de aceptar la herencia que Dios nos da. Algunas tribus podrían haber pensado que su territorio era mejor o peor que el de otras, pero la clave estaba en confiar en Hashem. La suerte ya no es necesaria hoy, mi amado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de suertes, sueños y profetas. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos guía por medio de su Santo Espíritu. Alguien que me pueda leer Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Estoy concluyendo. Alguien que pueda buscar ahí Juan. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow, se fija, ya el método suerte ya no es para nosotros, porque Cristo dejó al Espíritu Santo. Si usted se fija, antes de los apóstoles recibir la llenura del Espíritu Santo, ellos estuvieron haciendo eso. De hecho, lo hicieron cuando iban a elegir al próximo sucesor. Pero una vez ellos se juntaron allá en el aposento alto, que dice la Biblia que de repente vino del cielo como un estruendo y el Espíritu Santo lo llenó a todos ellos. A partir de ahí ya el método de suerte se acaba, porque el Espíritu Santo de Dios, como dice esta escritura, que dijo él, cuando él venga convencerá al mundo de pecado. Cuando él venga, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, os lo hará saber, os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo está entre medio, él es Dios, él está entre medio del Padre, entre medio del Hijo. Cuando él dice que va a hablar de todas las cosas que oyere, porque es una persona totalmente distinta a la del Padre, pero ellos son ellos mismos. O sea, es una mezcla entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él se manifiesta de la manera en estos tiempos a través del Espíritu Santo. Entonces Él dice, todo lo que Él oyere, como ellos están en contacto siempre, todo lo que Él oyere os lo hará saber.
El creyente hoy en día es sellado por el Espíritu Santo y por eso, ay, ya iba a predicar yo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Continúe, siervo. Está bueno. Y por eso el Espíritu Santo entonces ahora nos hace saber las cosas. Bendito sea el Señor. Conclusión, mi amado. Josué, capítulo 13, nos muestra la transición en la historia de Israel. La guerra no había terminado, pero Dios ya estaba estableciendo la organización del pueblo en la tierra prometida. Porque todo lo que nosotros miramos el día de hoy es preparando para ver lo que vamos a ver mañana, que ya eso el maestro que viene mañana va a estar dando todos los detalles y que no se deje de conectar mañana. La fidelidad de Dios a sus promesas es evidente, aunque algunas tierras aún no han sido conquistadas, aún no habían sido conquistadas. Es decir, aquí nosotros miramos que Dios estaba cumpliendo su promesa, aunque habían tierras que todavía no se habían conquistado. La lección clave es que Dios siempre cumple su palabra. Siempre. Óigame, todo lo que Jehová dice, Él lo cumple. Aunque a veces el cumplimiento sea progresivo y requiera un esfuerzo de nuestra parte. Hay cosas que van a suceder que Dios la va a cumplir, pero hay que ser paciente porque hay cosas que van a ser progresivas. Dios va a hacer algo contigo hoy, mañana, pasado y puede ser que dure 20 años, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Así como Israel tenía que poseer la tierra, nosotros también debemos de apropiarnos de las promesas que Dios, con fe, que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que hacerlo con fe y con obediencia. Algunas preguntas tenemos. Quiero saber si están aquí conmigo. Amén. Nada más hay dos. Nada más hay... Amén, Amén. amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Quisiera preguntar, ¿qué le dijo Dios a Josué al inicio del capítulo? Ella era una persona vieja, de edad avanzada. Amén. Gloria al Señor, sí. Así No hay mismo. retiro. Pero había retiro. No, Ah, que iba a seguir con él. eso. Amén. Así mismo es. Dios le dijo, ya estaba viejo, pero le dijo, aún queda mucha tierra por conquistar. No Santo. había ni hay retiro para los que están en el camino. No hay retiro. Gloria a Dios. El retiro Aleluya. cuando Cristo venga, cuando nos muramos. Así Gloria a mismo. Dios, gloria a Dios. ¿Cuáles eran algunas de las tierras que aún quedaban por conquistar? Menciona aunque sea una. Recuérdese que yo hablé de 3 grupos de personas. Los filisteos. Exactamente. Y lo de Jesureos. Amén. Eso. Y se recuerdan de otro. Caloneo. Los sidonios. Geteo. Eso. Croneo. Los Amén. maritifeos. Amén. Las regiones, exactamente. Los filisteos, recuérdense que estaban compuestos por 5 ciudades, ¿verdad? Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Ninguna de esas ciudades habían sido conquistadas. Excelente. ¿Cuáles eran algunas de las tierras que aún quedaban por conquistar? De las tierras. Más. Ustedes recuerdan que también estuvimos hablando, habían ciudades que fue la de los filisteos, pero también habían tierras. La de Sidonios. Exactamente. Exactamente. Nosotros miramos, ahí miramos la región de los filisteos, que sabemos que era una porción, que ellos eran una ciudad que estaba compuesta por 5, pero también estaba la tierra de los sidonios, que estaba compuesta, ellos estaban en la parte norte, perdón. Estaba Jesús, Maaca
y otras tierras cananeas en el oriente y occidente. Ok, todo eso lo vimos al principio de los capítulos, entre el versículo 2 y versículo 6. ¿Qué pasó con el adivino que quería maldecir o intentar, el adivino Balaán? Que no pudo, ¿Qué porque pasó con él? No, ¿qué Le pasó llegó con el él? retiro. oh, Lo eliminó. Sí. Exacto. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Exactamente. mamá. Fue asesinado por los israelitas en la guerra contra los madianitas. ¿Se recuerdan? Sí. Amén. ¿Por qué la tribu de Leví no recibió una porción en la tierra? Porque Jehová era su heredad. Amén. Amén. Amén, sí. Amén. Ella lo que encargaban del tabernáculo de adoración. Amén. La heredad de ellos era el mismo Dios vivo, bro. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ellos eran los sacerdotes, Ujú. Aarón y ¿cuál fue? No me recuerdo el otro. Moisés era el sumo sacerdote. Amén. Bueno, bien. Moisés era el líder, sumo sacerdote era Aarón. Ok, Aarón, ok. porque Dios mismo era su heredad y ellos recibieron el derecho de administrar los sacrificios, diezmo del pueblo. Excelente. ¿Quién eran Sihón, Og y por qué son mencionados en este capítulo? Recuerden que yo le hablé de memoria, le hablé de cosas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Sihón y Og? Eran dos reyes que había derrotado Moisés. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Entre ellos, Og era el gigante que dormía en una cama de 4 metros y era de hierro. Sí, Wow. tremendo, Fire, hermano. Gloria tremendo. sea al Señor. Eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Bueno, Dios. yo voy a comenzar a poner mis notas también. Aleluya. Eso. Gloria No, a bueno, Dios. eso, no tener memoria para recordar. Amén. Por eso es que siempre vivimos repitiendo y repitiendo, Sí. porque así se nos va Gloria a grabando, Dios, se nos va sí. grabando. Gloria a Dios. Sí. Ahora, ¿por qué mencionado en este capítulo? Para recordar el poder de Dios. Aleluya. Demasiada fuerte están esta gente. Sihón y Og eran reyes amorreos que Moisés derrotó antes de la entrada a Canaán. Sus tierras fueron repartidas entre Rubén y Gad y Manasés. Gloria a Dios. Recordado porque a través de la memoria el pueblo recordaba, ¿verdad? No ignoraba. Siempre Dios le mandaba a ellos hacer memoria de esto. ¿Por qué Dios ordenó repartir la tierra por suerte? Ay, santo. Porque Dios es un Dios de orden. Para que no hubiera pelea ni discordia, creo yo. Amén. Sí. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito algo más, que hablamos bastante a lo último. Sí, sí, sí. Porque era la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Sí, Exacto. era una dirección, Ujú. o sea, era un mandato de divino. Amén. Sí, era dirección de Dios, no suerte al azar, de eso estábamos hablando, sino que era un mandato de Dios. Eso. No, y no solamente eso, porque ya ellos entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, Dios, exactamente, Dios le había prometido eso a Amén. ellos. Amén. Excelente. Para mostrar que Él era quien decidía la herencia de cada una de las tribus. ¿Se recuerda? Aleluya. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Dios de esta Y, manera. y Él también, ujú. sí. Sí, y también decía también que cada tribu recibía una porción progresivamente. O sea, justa. Ajá, justa, pero era progresiva, no era de que... Equitativa. Ajá. O sea, equitativa quiere decir todos iguales. Quiere decir, porque recuérdate que eso lo vamos a ver mañana.
cuando Amén. la forma en la que la tierra se dividió, ¿verdad? Se entregó y cada quien recibió su porción. Ok. Ahora, el tema de la parte progresiva que nosotros estuvimos hablando es de la conquista. Por ejemplo, la conquista de la tierra no fue que ellos llegaron y ya ese mismo día tenían toda la tierra. No. Recordemos Ajá. que cuando él destruyó a Javín, dice que hubo paz en la tierra. Ujú. Hubo más guerra por un periodo largo. Y ellos, lo que se encontraron ahí, como que estaban muy tranquilos, Jehová llama a Josué y le dice, oye, tú estás viejo ya, pero hay mucha tierra todavía que hay que conquistar. Ajá. 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 Prepara, ven a ordenar, ven a entregar la tierra, porque hay que continuar. Están los sidonios por ahí, están los filisteos, y hay un Sí. sinnúmero más que esa gente hay que ponerse en órbita con ellos. O sea que el proceso de la adquisición de toda la tierra fue de manera progresiva. Pero cuando... Ajá. Ahí. Exacto. Muy bien. Gracias, mi Pero, hermano More. amén. Pero cuando Dios decide, ¿por qué Dios le ordena la tierra por suerte? Era para mostrar que Él era Ah, el que decidía la herencia que le iba a dar a cada uno, ok. asegurando una distribución justa y evitando conflicto entre ellos. Que uno diga, no, pero yo tengo más, no, pero tú tienes menos. No, no, Ujú. no. Ellos aceptaron esa voluntad. Cada quien, si recibió poco, él decía, esto fue lo que Dios quiso. Aleluya. Amén. ¿Qué Amén. lección espiritual podemos aprender de Josué capítulo 13? Ya esa es la última pregunta. Que el Señor cumple sus promesas así como que para tener fe, que así como Él prometió en Génesis a Abraham, se está cumpliendo, se cumplió en el libro de Josué, en su capítulo 13. Cumplimiento de su promesa. Amén. Y y también en lo espiritual que hermano, se me fue ahí. La aplicación espiritual es que hermano Jorge no se puede retirar hasta que tenga 110 años para dar Aleluya. Exacto. Gloria a Dios, sí. No hay retiro No hay retiro. no hay retiro para el siervo de Dios. Gracias, hermano Jairo. Gloria a Dios. Amén. Santo, santo. Amén. A los hijos de Dios no hay retiro. Aunque Josué era anciano, Dios le recordó que aún quedaba trabajo por hacer. Y Esto nos enseña que en el servicio de Dios no hay retiro. Siempre hay más por conquistar. Conclusión, mis amados. El pacto de Dios es fiel. La tierra prometida se estaba repartiendo, mostrando que Dios cumplió lo que prometió a Abraham. Número 1. Número 2. El pecado tiene consecuencias. Lo vimos en Balaán, los filisteos y los sidonios, que son ejemplos de cómo las malas influencias pueden afectar a Israel. La victoria es progresiva. No toda la tierra fue conquistada de manera inmediata. Algunas batallas continuaron en generaciones futuras. Nuestra herencia está en Dios, así como los levitas no recibieron herencia en la tierra. ¿Por qué? Porque su herencia era Dios. Nosotros debemos recordar que nuestra verdadera recompensa se llama Jesucristo, y eso está en su reino que Él prometió que nos iba a llevar. Así que, mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es todo por hoy y por este capítulo.